¿Cómo están? Para mí un placer, la verdad, nuevamente estar acá con la gente de Toxic Medical. Un saludo importante para todos los que nos están escuchando y para todos los que nos están viendo ahora. Un saludo a toda la gente en Venezuela. Les damos las gracias por estar pendientes de estos eventos y a toda la gente fuera del país. Sé que por ahí está la doctora Clemencia, mi querida amiga, cirujano plástico de Italia. Sé que el confinamiento ha sido duro, pero también ha estado muy pendiente y ha estado haciendo muchas cosas importantes de investigación, como todos los que estamos hoy acá, y por eso nos reúne algo importante, la ciencia. Antes de empezar todo esto, yo quiero dar las gracias. Dar las gracias a Toxic Medical como empresa, haberme solicitado, digamos, un poco valorar el efecto y las características de nuevos biomateriales que están siendo lanzados al mercado y que creemos que estamos en presencia de un producto que a veces no cumple con todas las características y contrariamente a lo que hemos podido observar, son productos bastante estables. Yo felicito a empresas como Toxic Medical, que a pesar de todo, de las pandemias que vivimos a nivel mundial, de todo lo que nos está ocurriendo, siguen adelante y promueven y profesan el apostar por un país. Eso no se ve todos los días. Para ustedes, amigos de Toxic Medical, mis felicitaciones y mi aprecio profundo. Para los médicos que tienen a bien escucharme, bienvenidos. Desde aquí, desde un balcón espectacular que no puedo enseñarles ahora por el tema de la cámara, pero que les enseñaré, prometo sinceramente, mandarles ahora al terminar una panorámica de lo que estoy viendo ahora que realmente nos llena el corazón y nos abre la mente y el espíritu para seguir adelante. Muy bien, entonces comencemos, ¿verdad? Vamos a comenzar. A ver, empecemos por acá. Bien. Hace aproximadamente una semana hablamos también con nuestra gente amiga de Toxic Medical, hablamos de un biomaterial importante que está entrando al país, que ya tiene una importante recepción en otros países del mundo y que viene de Corea, de hacerse donde existe la patente principal de polidioxanona, que es en Corea, que fue el Ultracol, un producto muy importante con características extraordinarias. Y hablamos bastante sobre lo que significan los biomateriales y sus clasificaciones. Yo voy a retomar ahora un poco, ¿verdad?, lo que significa los biomateriales desde el punto de vista de su clasificación y por qué los hemos llamado biomateriales compuestos y o inteligentes, con características específicas y usos específicos, puesto que no podemos utilizar un material para todo. Siempre les digo, y cuando hablo con ustedes y con los médicos que tienen a bien escucharme, nunca podemos tener una sola opción como el de todo para todo, sino tenemos un compendio de materiales que han sido evaluados a través del tiempo y que han presentado características idóneas para ser utilizados como biomateriales inteligentes, sabiéndolos utilizar de manera inteligente. Entonces, ¿qué es un biomaterial compuesto? Cuando hablamos de biomateriales compuestos, hablamos de biomateriales, primero, como sustancias inertes que son capaces de interactuar con fluidos biológicos en un medio sin descomponerse de manera abrupta ni causar daños a largo plazo al portador, que en este caso sería nuestro paciente. Y cuando hablamos de biomateriales compuestos, hablamos de biomateriales de doble fase, y eso es importante entenderlo. Hablar de híbridos, de materiales híbridos, es hablar de dos biomateriales cuyas características son distintas, estructuralmente, incluso químicamente distintas, pero que al entrar en contacto uno con otro, uno favorece el efecto del otro en el medio que lo estemos colocando. ¿Qué es lo que se quiere cuando se habla de biomateriales compuestos e híbridos? Se intenta mejorar la integración del elemento al organismo mediante lo que se conoce como fijación bioactiva, es decir, la funcionalización de superficies de contacto entre materiales,
y entre células, porque nosotros tenemos que recordar siempre, como siempre se los digo, nosotros tenemos 7 estratos faciales y en el momento en que nosotros hacemos ingresar un biomaterial, estamos agregando un estrato más, que es ese estrato 8, el estrato 8 creado por los elementos que nosotros coloquemos. Y para eso vale decir, no importa la profundidad, ¿de acuerdo? Es un estrato donde nosotros estamos creando un elemento adicional, es decir, un espacio adicional. Y estamos creando una biometización. Cuando hablamos de biometización, hablamos de esa unión entre dos materiales que tiende a favorecer porque uno enmascara al otro. Se biomimetizan entre ambos y crean redes poliméricas interpenetradas de otra sustancia. Las redes poliméricas iniciales son polímeros compuestos, ¿verdad?, de alto peso molecular y entre las cuales se pueden interpenetrar otros materiales que lejos de alterar la estructura del polímero inicial, lo que hacen es mejorar su biometización para ser presentado al organismo como un elemento noble que es capaz de interactuar y que va a favorecer el ingreso de sustancias miméticas y el ingreso de células para conformar esa ingeniería de tejido, la cual esperamos siempre y es lo que esperamos obtener al final de cuentas. Es así como se nos presenta un producto. En el último congreso en el que estuve en México, estuvo muy interesante porque se habló, hubo unos doctores que hablaron de este tipo de tecnología, pero se nos presenta un producto cuyas características son las siguientes. Nos presentan un poliláctico, un ácido poliláctico, que es un polímero altamente entrecruzado y de una cadena polimérica larga, y junto con un ácido hialurónico. Es un producto híbrido, y cuando decimos híbrido, hablamos de un material compuesto, un polímero biodegradable junto con un hialuronato de sodio. A veces me preguntan, doctora, ¿ese es el hialurónico de qué G'? Momento. Recuerden que si nosotros agregáramos a un producto como el ácido poliláctico un hialurónico con una G' alta, no sería favorable, puesto que la G' alta alteraría la estructura del poliláctico. Entonces, nosotros lo que queremos aquí, o lo que se quiere aquí, es preservar ambas estructuras y que una biometice la otra. Estamos hablando entonces de un material biomimético e inteligente. Tan es así que la CAF FDA ha aprobado su distribución y fabricación a nivel mundial para uso con seguridad clínica. Entonces son dos elementos diferentes con características físicas y químicas diferentes, solamente que uno es miscible en el otro. Es decir, la unión de ambos no altera la estructura de ninguno de los dos. Entonces obtengo un elemento altamente estable en el momento de ser colocado a nivel supradérmico, donde lo vayamos a colocar. ¿Qué obtenemos histológicamente? Histológicamente, obviamente, lo que vamos a ver es el ácido poliláctico, las partículas muy bien distribuidas en una superficie donde hay abundancia de fibras colágenas. 30 meses después de la última inyección, histológicamente se demuestra la presencia de partículas de ácido poliláctico remanente. Esas partículas se van degradando lentamente a microesferas ácidas de ácido láctico y luego se eliminan en forma de CO2 y glucosa por un mecanismo no enzimático, que es un proceso de degradación dura promedio de 2 años aproximadamente. Cuando a mí me preguntan, doctora, ¿dura 2 años el producto? Me va a durar 2 años. A ver, la degradación del producto dura 2 años. Obviamente, en ese periodo de tiempo hay cambios y por eso yo siempre les recuerdo cuál es la estructura del colágeno, cómo obtenemos nosotros colágeno. Y no podemos olvidar algo importante. Si el paciente está en un proceso de envejecimiento activo y yo estoy proponiendo un biomaterial que además de generar una respuesta importante desde el punto de vista del colágeno, me va a generar un volumen adicional, ¿verdad? Porque obviamente estamos creando ese estrato,
No debo olvidar que la presencia de metaloproteinasas va a ser consecutiva, pues el proceso de envejecimiento no lo podemos detener. Esas metaloproteinasas van a ir consecutivamente. Lo que ocurre es que el colágeno que se va a formar a partir de ácido poliláctico es un colágeno con características más estables en el tiempo y las metaloproteinasas les va a costar un poco más diluirlo, porque es su objetivo diluirlo. Entonces, sí, nosotros debemos repetir los tratamientos. No necesariamente es que no podamos hacer este procedimiento de nuevo hasta 2 años después, no. Es que esa estructura polimérica va a permanecer hasta eliminarse completamente entre un periodo hasta de 16 a 18, 20 meses hasta los 2 años. Eso es lo que se dice en la literatura. ¿Cuáles son las propiedades fisicoquímicas, tanto de uno como del otro? Fíjese. Si hablamos de ácido poliláctico, hablamos de la estimulación de la síntesis de colágeno autólogo. Y es como decimos, oye, estimula colágeno, pero poliláctico con colágeno. Por eso es que debemos conocer muy bien la estructura del colágeno y observar cuáles son los colágenos que se forman en diferentes estratos de la cara, en los diferentes planos de la cara. No tenemos el mismo. Entonces, debemos saber cuál es la estructura colagénica que vamos a estimular en función de qué y bajo qué condiciones para realizar tratamientos apropiados. Las células dan un volumen, ¿verdad? Y esas células, las células que se presentan per se. ¿Por qué? Porque hay una respuesta celular adicional a la colocación del compuesto. No contiene proteínas, porque las proteínas pueden causar reacciones. Evidentemente, la hidrólisis de estos compuestos o la eliminación de estos compuestos no son netamente enzimáticas y se someten a una degradación gradual. Es decir, realizan funciones lo que hacen que el producto sea absolutamente seguro para el cuerpo. Esa degradación va a ser lenta sin alterar otros metabolismos que nosotros pudiéramos ver alterados por la colocación de algunos compuestos. Si has colocado un material de relleno, previamente o posteriormente, depende de la secuencia algorítmica de tratamiento que tú hayas realizado, el reversal puede prolongar el efecto voluminizador del compuesto que tú colocaste inicialmente. Es decir, el reversal, además de ser un estimulador de colágeno, puede ser un promotor o un proveedor de volumen en el tiempo de otros compuestos que estén dentro de los estratos que hemos colocado y que además funcione como un bioestimulador inteligente, captor de fibroblastos para promoción de tejido secundario. Si hablamos entonces del ácido hialurónico, hablamos de un compuesto con una capacidad importantísima de retener o de mantener el hidrobalance en la hidratación óptima de la piel, que ese es un factor importante. La posibilidad de retener esa humedad que necesita la piel, obviamente por los recambios celulares de los que ya hemos hablado. Induce el ordenamiento colágeno, porque una cosa es que tú produzcas, que favorezca la producción de colágeno, y otra cosa es la manera como ese colágeno se disponga. Nosotros queremos colágeno ordenado, no colágeno desordenado. Mientras más ordenado sea, el cuerpo más fácilmente lo reconoce, pues el ácido hialurónico, la función del ácido hialurónico en este compuesto es favorecer el ordenamiento colágeno y aportar esa elasticidad, digamos, no volumétrica propiamente dicha, sino esa elasticidad que le da a los tejidos la capacidad de organizar una matriz extracelular y favorecer secundariamente un efecto voluminizador que no es per se por el producto, sino es más bien por la respuesta de los tejidos a la colocación del producto. Tenemos que tener claro que cuando utilizamos ácido hialurónico, los ácidos hialurónicos propiamente como caracteres individuales, ellos tienden a ser hidrófilos, pero esa hidrofilia, es por eso, esa captación o ese efecto de humedecer, de mantener tejidos hidratados, es favorable en función de que mantiene una matriz extracelular aumentada producto de un volumen secundario, pero no es que el ácido hialurónico propiamente que tenga este producto va a voluminizar, sino va a ayudar a obtener una respuesta inmediata mucho mejor
y mucho más clara en el tiempo. ¿Cuál es la composición del producto Reversal? ¿Qué tiene? Bueno, si lo observamos en su composición y en su presentación de carta, vemos que lo que tiene es 170 miligramos de ácido poliláctico y 30 miligramos de ácido hialurónico. Una ventaja importante que presenta, ¿verdad?, es esa interrelación biomimética. El poliláctico es una sustancia biodegradable, biocompatible, aprobada por la FDA en Estados Unidos hace muchos años y se utiliza como material de hilo, incluso hay hilos de sutura de ácido poliláctico o suturas inteligentes, como se le ha llamado ahora. También estimula a células a la producción de la piel y tiene dos isómeros ópticos, ácido láctico y ácido deláctico, con propiedades físicas distintas. Y son esos isómeros del ácido poliláctico lo que favorece la promoción del colágeno por la característica isomérica típica que tienen las fibras de colágeno dentro de nuestra piel. La biólisis de cómo se elimina permite que los polímeros del ácido poliláctico disuelvan completamente en el cuerpo y eviten una respuesta anormal. ¿Por qué? Porque él cuando entra al cuerpo y se forman sus esferas y se mantiene en el tiempo, la manera de degradarse es esa disolución en ácido láctico y en ácido deláctico. Entonces, esa disolución va a ser paulatina y referente en el tiempo, lo que no va a causar daño en los pacientes. Ahora, si hablamos del ácido hialurónico, es un glicazo-aminoglicano. Los glicazo-aminoglicanos son presentadores celulares, son elementos que favorecen la unión de las células, que favorecen que haya esa promoción de tejido, ¿verdad? Y se está formado por unidades repetidas de ácido D-glucurónico y N-acetilglucosamina. La N-acetilglucosamina conocida por todos por sus características regenerativas potenciales. Y el ácido D-glucurónico, conocido por todos por la respuesta que produce sobre la membrana celular del fibroblasto. Entonces, tenemos un elemento de poliláctico bien armado y en esos espacios ácido hialurónico que favorece esa adhesión celular secundaria. A pH fisiológico, porque es el pH que favorece, que presenta este producto, ¿verdad? Principalmente tiene una red de una sal de sodio que se produce naturalmente en la matriz extracelular. Pero el producto per se presenta características inocuas. Lo primero, estimula la producción de colágeno, redensifica la dermis. Sabemos todas las características de redensificación que debe experimentar la dermis y que la redensificación dérmica va por planos también. Primero, segundo, tercero y cuarto plano, dependiendo del lugar donde usted lo coloque. Promueve la formación de esta red de sellado. Cuando hablamos de red de sellado, es una red muy franca de colágeno que evita que la luz pase hacia planos más profundos y le da claridad a los contornos de la cara. No es que elimina las manchas. Me preguntan en ocasiones, doctora, que el Reversal elimina las manchas. No, ya va. El tratamiento del melasma es una cosa distinta. El tratamiento con este producto es que como se comporta como un biomimetizador, pues el efecto de la luz sobre el paciente, en pacientes que han sido tratados con estos productos, favorece la recepción de la luz y lo que nosotros llamamos como el mimetismo dérmico típico que debe tener la piel ante el efecto de esa luz. Mejora el tono, el efecto de refuerzo que hemos debido a la presencia de ácidos polilácticos y hialurónicos dentro del material, restaura la hidratación y la nutrición, es un material que se usa en suturas, por lo tanto es seguro, eficaz en la producción de fibras colágenas, mejora ese aspecto de suavidad de la piel y el resultado de corrección obtenido es un resultado natural. Ahora, si hablamos de productos, obviamente, y siempre lo hemos pensado de esa forma, nosotros tenemos que tener claro que si vamos a comprar un compuesto, tenemos que comprar compuestos, primero que tengan los tres elementos básicos, biocompatible, biodegradable, bioestable, biomimético, pero que también tenga un buen rendimiento. El poliláctico más ácido hialurónico híbrido tipo Reversal se prepara con 7 ml de solución salina más 2 ml de lidocaína sin vasoconstrictor. Es decir, estamos obteniendo un rendimiento de 9 ml por suspensión.
Estamos hablando de 9 ml que podemos distribuir de manera equitativa para la realización de tratamientos bastante efectivos con colocación de materiales en estratos y planos y dosificaciones específicas. Tenemos algo importante. Los polilácticos convencionales que se tienen en el mercado tienen como requisito que debiesen prepararse entre 24 y 48 horas después, motivado a que el ácido poliláctico necesita una hidratación importante. En el caso del Reversal, la hidratación propia que le da la solución salina, además de la hidratación adicional que le va a dar el hialurónico por ser un elemento hidrofílico, permite que usted lo pueda utilizar 1 hora u hora y media después de preparado, que es una gran ventaja para los que van a colocar el producto, puesto que todos sabemos que se nos puede olvidar la preparación del compuesto y puede ser un elemento no agradable el hecho de no haber preparado el producto el día anterior, que lo olvidé, etcétera. Pueden pasar muchas cosas, no tenemos ese problema con este producto y estable en el tiempo, es decir, yo lo puedo hidratar y después de mi hidratación utilizarlo en mis pacientes hasta 4 días después de su elaboración, de su preparación. Es decir, va a permanecer estable, pero esa estabilidad no solamente está dada por la preparación per se del ácido poliláctico, sino también por el ácido hialurónico que le da esa estabilidad hidrofílica que el material debe tener. La presentación comercial es en forma liofilizada en un frasco de vidrio, donde se reconstituye con inyecciones que se depositan lentamente en el frasco. Él presenta un envase, él está envasado al vacío, y debemos recordar que ese envase al vacío a veces nos cuesta un poco, digamos, en que nosotros podamos ingresar la cantidad de material necesario. Así que debemos hacerlo lentamente, que baje por las paredes del frasco y que se vaya uniendo poco a poco al producto hasta que lo humedezca, ¿ok? Se recomienda un reposo de 2 horas, por eso les digo, colocarlo o prepararlo hasta 2 horas antes de la colocación del producto es bueno, está bien, lo permite. Y justo antes de su colocación es importante agitar el vial vigorosamente para que se obtenga una suspensión translúcida. Recordemos que tenemos un material doble fase, un material híbrido, un material biomimético. No puedo descartar la separación de fases en el momento de estar en el frasco. Por lo tanto, antes de cargarlo en la jeringa y antes de colocarlo, por supuesto, y antes de cargarlo en la jeringa, debo agitarlo, ¿verdad? Pero la forma de agitarlo no es batirlo, sino que el material pase por las paredes del frasco sin crear burbujas. Es decir, un agite fuerte, digamos vigoroso, pero a la vez cuidando ese hecho de no formar esas burbujas. Se deja que se estabilice y cuando tenga el color completo y ya esté completamente homogenizado, lo empezamos a colocar. Para dispensarlo, muchas veces me preguntan, doctora, ¿puedo utilizar jeringas de 5, de 10? Nosotros recomendamos para que mejorar la estabilidad del compuesto y con la finalidad de poder generar un control de dosificación y menos newton de presión, porque recuerden, él es un material que experimenta características reológicas importantes. Dentro de las características reológicas importantes es que su E' es baja, pero es relativamente baja comparativamente con otros biomateriales. Digamos que es una G' intermedia entre baja y media. Entonces, él genera o permite una presión. Pero recordemos algo también, jeringas de émbolo grande, usted tiene que presionar más si va a usar cánulas número 22 o número 23. Entonces, se recomienda generar la menor cantidad de newtons posibles en su colocación. Por eso, número 1, para mejorar
la dosificación y mejorar la presión en Newton, se recomienda utilizar jeringas de 1 ml. Segundo, proponemos o se propone, según el producto, la colocación subdérmica en fuerza vectorial, fina y múltiple. No se recomiendan en magnitudes escalares. ¿Por qué? Porque la reología del producto no está diseñada para soportar carga escalar, una fuerza escalar. Ella está diseñada para una carga, para soportar una carga vectorial, por sus características típicas y por el producto, por la característica biomimética y digamos de entramado del producto. Entonces, se recomienda el uso de cánulas número 22. Se recomienda después de la colocación un suave masaje sin comprimir sobre el tejido. Se postula poder hacer 2 o 3 sesiones con un intervalo de 2 meses cada sesión, en lo que significaría que el paciente estaría en nuestra consulta por este tipo de tratamiento durante 6 meses y podemos observar 3 tipos de resultados. Un resultado inmediato, ¿producto de qué? No del ácido poliláctico, obviamente, sino de la presencia del ácido hialurónico. Un resultado mediato, que es cuando comienza la integración del producto con la célula. Y un resultado tardío, que es ya la respuesta per se de la producción de colágeno y la reorganización de la matriz extracelular. Entonces estamos en presencia de un material que tiene 3 tipos de respuesta diferentes en el tiempo y que eso hace que sea mucho más atractivo para el paciente. Porque si sabemos, los bioestimuladores de colágeno convencionales que se vienen utilizando, ejemplo, hidroxiapatita de calcio, ácido poliláctico solo y la policaprolactona solo, tienen un pequeño problema, que es que el resultado lo vemos a mediano plazo, tardecito. Y no, el paciente quiere irse con un resultado parcial. Y ese resultado parcial adicional se lo da el ácido hialurónico por ese efecto que da en la piel, ese efecto característico de brillantez y de translucidez lindo que produce el producto por su característica viscoelástica. ¿Dónde está indicado? Doctores, las indicaciones son sumamente importantes. A ver, cuando tenemos un producto nuevo en nuestras manos, no podemos creer que es la panacea. O sea, cada producto tiene su indicación. Y para que los resultados del producto y el producto llegue lejos, nosotros tenemos que saber a quién se lo vamos a indicar, ¿sí? Pacientes con deflación grado 1 y 2 es una indicación excelente de la colocación de este compuesto. Lipomatosis grado 1, solamente. ¿De acuerdo? Porque recordemos, es un producto que va a generar fibras a largo plazo y un resultado inmediato, mediato y tardío. Yo no puedo pretender que en pacientes con características específicas como lipomatosis grande tenga resultados de tracción, que es lo que el paciente espera. En los bordes mandibulares para la sujeción secundaria del piso de la boca, en caso que lo que hay como descenso sea piel y no grasa. En ese caso de deflación de piso de boca y no de lipomatosis de piso de boca o vulgarmente papada, estamos en presencia de un producto que nos puede ayudar porque nos permite esa sujeción lateral a nivel mandibular. La proyección pomular primaria ubicándola en puntos específicos y la redensificación dérmica en segundo plano, sin olvidar los compuestos de primer plano y tercer plano. ¿Dónde no lo debiésemos colocar? En lipomatosis grado 2 o 3, pacientes muy lipomatosos, pacientes con extremado volumen graso, no son pacientes que ingresen para este tipo de tratamiento. Primero trate la grasa y después hace la redensificación o la colocación de reconstituyentes de colágeno. En hiperfunciones musculares, ejemplos, pacientes con problemas a nivel de bruxismo, hiperfunción de rampa nasal, hiperfunción cigomática, hiperfunción orbitaria, hiperfunción frontal, no están indicados. ¿Por qué? Porque el movimiento repetido puede hacer que el producto se mueva. No es migración a lo que quiero referirme, es una transpolación de capas producto del movimiento. No debiésemos colocarlo porque nosotros estamos haciendo un procedimiento para crear una estructura tridimensional en un sitio específico. Si se mueve, nosotros podemos tener problemas secundarios.
Si el paciente tiene disfunción temporomandibular o experimenta dolores, no debemos colocarlo. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen contraindicación directa de cualquier tratamiento por redensificación colágena, porque se ha estudiado y los estudios han demostrado que existen, en algunos casos, es que los pacientes experimentan después de la colocación de redensificadores de colágeno químico, algunos tipos de dolores en algunas áreas de la cara que pudiesen confundirse. No son alodinias, no son dolores que tenga usted que controlar con algún medicamento, no, pero sí son molestias secundarias a la producción de colágeno, que no todos los pacientes experimentan, pero que si obviamente el paciente viene con un síndrome de dolor miofascial o una disfunción temporomandibular, estará contraindicados colocar. En pacientes con diabetes, fibromialgia, embarazo y lactancia, descartado. Plano de colocación, mecanismo de ingreso. Recomendamos nuevamente para esta técnica con reversal y para que usted tenga una, digamos, un control de la dosificación, jeringas de 1 ml con cánulas número 22 a número 25. Decisión del operador y de lo que espere conseguir en función del tratamiento, ¿verdad? Debe ser colocado sobre el tejido hipodérmico, en el celular subcutáneo, angulando, con una angulación aproximada de 45 grados, colocándolo lento y en retroinyección, es decir, cada vez que lo vaya colocando me voy separando. No dejar depósitos grandes ni colocar muchas cantidades en el mismo sitio. Obviamente la aspiración siempre es obligatoria. Así utilicemos cánulas. Sabemos que incluso las cánulas número 27 pudiesen en un momento determinado pasar a través de un vaso, no estamos exentos, pero es bueno hacer la aspiración conveniente, ¿verdad? Y observamos cómo el tejido a través del tiempo, por eso le decía una inmediata, que es ese efecto dado por la presencia del hialurónico, una mediata, donde el hialurónico organiza la matriz extracelular y organiza las microesferas de ácido poliláctico, y una tardía donde ya tengo fibras colágenas organizadas para ya empezar a tener esa reacción importante en el paso del tiempo. Pero vámonos a la literatura científica. Si estamos entendiendo que hasta ahora es que están, digamos, lanzándose a la palestra científica las combinaciones con materiales híbridos, pero no estamos fuera de onda cuando hablamos de que hay mucha literatura que habla de la particularidad importante del ácido poliláctico. Y recomiendan siempre la literatura unas inyecciones lentas donde el tejido subcutáneo sea el que la reciba. No estamos hablando para este momento que se puedan desarrollar algunas técnicas donde otros planos estratigráficos se vean inmersos. Más ahora con todo esto que nos ha pasado de la revolución de entender los mecanorreceptores que existen a nivel muscular y los receptores de Ruffini, cómo actúan ante el efecto de algún tipo de material como este. Pero, ¿verdad? Para esta técnica que nosotros le vamos a particularmente a dar a ustedes, estamos hablando de biomateriales que permiten la colocación en un plano establecido. Si la piel es delgada y si hay pacientes con, sin lipomatosis, pero con una deflación importante, en algunos artículos recomiendan la colocación preperiostal, ¿verdad? Con jeringas nuevamente de 1 ml y utilizando cánulas de 22 a 26. Los volúmenes, no 1 ml en un solo sitio ni en un solo vector. Se recomiendan volúmenes muy pequeños de 0.1 por vector a 0.5. ¿De qué depende eso? De la longitud vectorial que usted diseñe, que no dependerá propiamente del producto per se, dependerá del diagnóstico que usted tenga. Y recuerde, está colocando un material, pesa, él genera un peso, porque el ácido poliláctico es un polímero, y el ácido hialurónico es un material viscoelástico. Entonces estamos en presencia de dos elementos que al entrar en contacto generan, ganan volumen y ganan peso. Entonces tengo que tener clara cuáles son las zonas de la cara que me permiten esa colocación.
En algunas zonas muy deprimidas que usted considere con mucha depresión, se les recomiendan sesiones sucesivas con un mes de diferencia, estará bien, hasta 2. ¿Por qué el Reversal puede utilizarse un mes? Porque recuerde que del producto que usted está colocando, 30% es ácido hialurónico. Entonces no está colocando un 100% de ácido poliláctico. Entonces, prioridad de las inyecciones tercio medio de la cara y zona lateral de la mandíbula en estos casos. Me encontré un artículo, en ese mismo artículo interesante para leer una técnica que me llamó la atención. Siempre la pongo de ejemplo. Fíjense esto. En este artículo hacen referencia a elaborar vectores en sentido inverso. Es decir, creando fuerzas que generan descensos hacia borde mandibular. Porque recordemos cómo se dividen las magnitudes de fuerza que usted coloca cuando modifica un estrato facial. Se clasifican en 2, magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Pero ambas magnitudes generan fuerza, quiera usted o no. Y esas fuerzas preferiblemente siempre debieran generarse hacia la zona superior de la cara para evitar que la formación de colágeno que estamos esperando se genere en sentido contrario. Es solamente una propuesta, porque muchos artículos como este, ¿verdad?, que les estoy enseñando acá, dicen que podemos hacer vectores inversos con este tipo de materiales. Pero aquí tengo mi antes y aquí tengo mi después inmediato. Sí hubo una mejoría, obvio, en esta área, como lo vemos acá, pero el borde de la mandíbula y el yul que tenemos acá, o la lipomatosis del panículo mentoniano, me deja ver claramente que esa sujeción no fue muy apropiada. Entonces, no tenemos así una respuesta muy buena y por eso es que a veces los productos no es que son malos. Cuando hablamos de productos y decimos, es que ese producto es muy malo. Ya va, analicemos qué hicimos nosotros que la respuesta no fue la esperable. Nosotros tenemos que saber diseñar los tratamientos. ¿Qué propuesta le damos nosotros? Y fíjense este cambio que quiero enseñarles con esta paciente con la que tratamos Reversal. La tratamos con Reversal hace algunos días en un entrenamiento que tuvimos en Caracas, donde utilizamos Reversal como elemento bioestimulador de colágeno. Características que presenta la paciente así, a grosso modo. Es una paciente que no tiene un grado de lipomatosis ni 2 ni 3, tiene un grado de deflación moderada, un grado de lipomatosis y una pérdida del contorno mandibular producto de ese descenso característico de envejecimiento, que no es el caso hablarlo hoy, y que sé que ustedes lo conocen fantásticamente, hasta mejor que yo 1000 veces, cuando se refieren a tratamientos de este tipo. Porque podemos tener una deficiencia de ángulo mandibular y no necesariamente tiene que ser por envejecimiento, pero hay muchos factores. ¿Qué propusimos acá? Los mismos vectores que ustedes vieron, el mismo número de vectores que vieron, pero partiendo desde la prominencia cigomática. Es decir, donde está el plano infraorbitario con el plano cantal externo. Y realizamos 3 vectores, los mismos 3 que ellos hicieron allá, por área de la cara, ¿verdad? En cada vector, en este caso de esta paciente, en cada vector, dejamos 0.5 del producto. Y vimos y obtuvimos este resultado al mes de tratamiento. La paciente vuelve y vemos claramente cómo obtenemos una sujeción superior adecuada y volvimos a obtener ese reborde mandibular. No tratamos surcos nasogenianos ni nada. Lo que hicimos fue una vectorización con Reversal hacia la parte superior y vean la calidad de la piel. Sabemos que con productos de bioestimulación de colágeno solo, ácido poliláctico solo, policaprolactona, que es excelente, solo. No obtenemos este tipo de resultados porque está el adicional del hialurónico. Es decir, su efecto, acuérdense que lo vimos en 3 etapas, inmediato, mediato y tardío. ¿Qué hicimos aquí? Inyecciones lentas, periósticas, porque partimos de acá. No es que tengamos periósteo en el recorrido, sino partimos de la zona preperióstica y bajamos por el celular subcutáneo, ¿verdad? Obtuvimos líneas armoniosas hacia arriba y utilizamos una cánula número 22.
de 40 milímetros para ahora, ¿me escuchan? Ok, continuar. Vamos a continuar antes que la internet se ponga inteligente. Muy bien. Perdonen ustedes, pero cosas que pueden pasar, la verdad qué pena, pero no se preocupen, vamos a ir poco a poco. Entonces, eso que ustedes vieron es una propuesta que hemos estado manejando y que nos ha dejado agradable resultado. No les voy a negar, esa técnica que vimos anteriormente no la hemos publicado, estamos trabajando en eso, pero los resultados que obtuvimos con respecto a eso ha sido fantástico. Pero también podemos hacer vectores ordenados a partir de punto cero, obviamente. ¿Sí? Lo primero que tengo que conocer son los puntos cero a partir de los planos faciales que podemos conversarlos, ¿verdad? Los planos faciales que se extienden hacia el pilar de sujeción mayor que tenemos. Y cambiar la longitud de ellos, obviamente también podemos cambiar la longitud de ellos para lograr la sujeción que buscamos y la sustentación en base a la colocación del material. El único ángulo que me permite a mí facialmente una tracción inversa es el ángulo mandibular. Fíjense que el ángulo mandibular es un ángulo natural, un ángulo que tenemos en la cara formado por la rama de la mandíbula y el cuerpo de la mandíbula, donde se me forma mi punto goníaco apropiado, que con biomateriales de este tipo yo puedo lograr a través de una vectorización inversa. Y me preguntarán, pero doctora, ¿usted está hablando entonces que es hacia arriba? Y aquí me está diciendo que es hacia abajo. Un momento. Si sabemos cómo se está distribuida la fuerza facial y cuáles son los puntos, digamos, de mayor absorción de fuerzas a nivel facial, yo sé claramente que aquí tengo un pilar extraordinario y que ese pilar es natural
y que ese pilar me permite la sujeción de tejidos en sentido tangencial y la formación de ese borde mandibular apropiado para crear ese famoso ángulo que tanto le gusta a los pacientes. Hay una técnica de optimización para ácido poliláctico a nivel facial y también a nivel del escote, donde se logra la colocación de ácido poliláctico a nivel de la zona del pómulo, creando vectores siempre a nivel de la zona pomular, como lo vimos anteriormente, pero utilizan mayor cantidad de producto. Aquí estamos hablando que para este estudio utilizaron aproximadamente 2 ml por lado de ácido poliláctico solo para esa área. Los resultados muy buenos. Este resultado de esta paciente es 6 meses después de la colocación de 3 sesiones y tienen bastantes resultados agradables para eso. Pero cuando empezamos a investigar y hacer este proyecto de poliláctico, en función a pequeñas colocaciones de ácido poliláctico, pero en forma de malla. Y cuando vemos el artículo, ¿verdad?, nos damos cuenta que utilizan el ácido poliláctico haciendo como unas mallas similares a las que se hacen con los hilos PDO, pero a nivel de la zona pomular. En el momento de hacer ese procedimiento, ellos toman como referencia el área del pómulo y empiezan a colocar sus vectorcitos de ácido poliláctico con una pequeña diferencia, que ellos para colocar los vectores que son completamente verticales, pues ingresan de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba y de abajo hacia arriba. Los resultados que vemos aquí son resultados bastante agradables, ¿verdad? Hacen su diseño en ese artículo, toman las zonas deprimidas, no solamente el área pomular, sino en algunos casos también toman el área del borde de la mandíbula. Y fíjense, si vemos las características de los pacientes, no son pacientes con grados de lipomatosis altas, son pacientes con grado de lipomatosis baja. Y los resultados que obtienen a partir de varios meses después son bastante agradables. Fíjense acá, a pesar de que esta era una paciente que hubiese ameritado inicialmente otro tipo de tratamiento, vemos el resultado en el tiempo con resultados agradables, ¿verdad? Bueno, para hacer resultados hechos únicamente con un elemento único, que es el ácido poliláctico. Si vemos la proyección y la elevación del pómulo en el tiempo, también tenemos un resultado bastante bueno y bastante armónico. Igualmente en pacientes masculinos también el resultado es muy bueno. Ahora, ¿qué propusimos con el reversal? Bueno, si yo tengo un producto, ¿verdad? Y ese es lo que les quiero comentar acá. Tengo un producto que es biomimético. Tengo un producto que es híbrido, inteligente y que favorece la reestructuración de la matriz extracelular junto con la reorganización colágena. Es decir, tengo dos elementos. No es que me va a voluminizar, es que me va a organizar y va a funcionar como un elemento estructural, pero que obviamente por la composición hialurónica que tiene voy a ver un resultado. Entonces propusimos por encima del plano subnasal y por debajo del plano orbitario lo siguiente: realizar 3 líneas con una separación de medio centímetro cada una y una longitud de 40 milímetros, la longitud que tiene una cánula de 22, utilizando una jeringa de 1 ml y por cada vector colocado acá dejamos 0.3 de reversal. Lo primero es realizar estas 3 líneas horizontales que en base a que las tomamos por debajo ligeramente por debajo del plano de Frankfurt o el arco orbitario, entre el plano alar y el plano orbitario y justo en el plano alar. Tenemos 3 líneas completamente verticales y posteriormente un vector o un sistema de vectores que partiría del mismo lugar de origen de donde la primera paciente, tanto externo con infraorbitario, y que entraría haciendo una línea que atravesaría nuestras primeras 2 paralelas, una segunda que la dirigiríamos casi hacia la zona alar y una tercera que no rebasaría el tercer plano realizado. ¿Ok? Todo esto por encima del plano subnasal.
Los resultados que obtuvimos con ese tipo de tratamiento, y fíjense las características de los pacientes sometidos a estudios, por favor. Son pacientes que no tienen lipomatosis, son pacientes que ya han sido tratados previamente, la grasa ya la hemos organizado, ya hemos hecho otro procedimiento. Este de nuestro protocolo a seguir, esto es lo que consecutivamente iría obtener la realización del tejido. Vean acá una reposición de tejido en la zona superior muy natural, muy propia de las características que hemos realizado. Si la vemos a la paciente, ¿verdad? Mírenla acá en sentido lateral, vean la proyección que obtiene y al ella hacer la prueba de la inclinación, los tejidos se mantienen en su lugar inicial, es decir, que no hay modificación en el momento del movimiento facial por la lesión superior que ella presenta. Este es un patrón que estamos evaluando y que estamos haciendo en nuestros pacientes y que nos ha dado muy buen resultado como subsiguiente uso de productos para este tipo de tratamientos. Aquí tenemos otra paciente, características, por eso les digo, características previas diagnósticas, que usar del producto y no decir que es un mal producto, porque lo que ha ocurrido con muchos productos que han salido al mercado y que han sido retomados, muchos de ellos con mucho de calcio, se utilizó de ella, no es ese su uso es para hacer una reorganización colágena en alguna
Ahora, ¿me escuchan? Del seminario no te escuchan, te vemos, pero ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me ven ahora? Perfecto, vamos a terminar para que nos podamos, para que nos, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Muy bien.
Hola nuevamente. Vamos a ver si podemos cerrar un poco el tema y vamos a terminar acá, fíjense. Entonces nuestra propuesta es con Reversal realizar 3 planos horizontales y un sistema vectorial a partir de canto externo del ojo con plano infraorbitario. Creamos 3 planos horizontales que se basarán en la ubicación del plano de Frankfurt, la parte media del plano del tercio medio y el plano alar sin llegar al plano subnasal. ¿Por qué? Porque nosotros queremos respetar la zona subnasal porque es una zona de transición. Si yo cargo de fuerzas acá y de peso, va a ser un poco difícil que pueda producir la transición necesaria. Entonces, por eso trabajamos en esta área. Los resultados que hemos obtenido son estos que tienen acá, pero vean, y quiero hacer repercusión importante en las características clínicas del paciente. No sirve para pacientes con grados de lipomatosis alta. No podemos hablar de un producto bueno o malo si no tenemos claro el diagnóstico del paciente. Por ahí viene el chat que me preguntaban, doctora, ¿se puede usar a nivel frontal? Claro que se puede. Sí, nosotros podemos hacer y generar vectores a nivel frontal siempre y cuando los vectores que generemos vayan en dirección a la contracción del patrón de contracción del frontal. Es decir, no los podemos generar hacia abajo. Debemos generarlos hacia arriba buscando los planos y puntos cero superiores. Es factible y eso sí, para la colocación de reversal en la zona frontal, se hace necesario y hemos recomendado aumentar un poco la dilución. Les voy a decir por qué. Porque la sujeción de los tejidos frontales nunca es igual a la sujeción de los tejidos del tercio medio. Entonces, cuando entramos al estrato y formamos el estrato 8 acá, ese estrato que va a ser cambiado por la colocación del producto, tenemos o corremos el riesgo de generar zonas isquémicas, no porque estemos generando una presión arterial o porque el producto va, no, ya va. Es porque estamos haciendo una separación de capas. Siempre recomendamos los tratamientos en la zona frontal, combinarlos con un poco más de dilución para promover la disección hídrica necesaria y que el producto difunda mucho mejor en esa área y no nos queden marcados esos vectores allí que secundariamente pueden causarle un desagrado al paciente. Y aquí vemos, ¿verdad?, las pacientes después de Doctora, la colocación. buenos días. La diapositiva no se ve. Pero la tengo colgada. Compartir la pantalla. No, me dice que está reconectando. Bueno, sigamos. Luego enviamos las diapositivas. Ok, ya va. Vamos a ver si... A ver, conectó nuevamente. Ok. ¿Ahora se ve? ¿Lo ven ahora? No, no se ve. Ahora sí, ahora sí. Lo tengo. ¿Ahora sí? Ok. Sí. ¿Desde qué diapositiva no vieron? Desde esta. Vamos a ver. Ok, entonces estamos en presente, ¿verdad? Estamos en presencia de un producto que lo que les decía, me preguntaban ahora que si a nivel frontal se podía colocar. Sí, claro que se puede colocar, pero preferimos y hemos propuesto la colocación a nivel frontal, proponerla con un aumento de dilución del 30%, es decir, por jeringa. No necesariamente tiene que ser por totalidad de producto, sino por jeringa. Entonces, hacemos un aumento de dilución. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de crear la disección hídrica necesaria
para que el producto se extienda de manera apropiada y no generar un producto aglutinado que a tiempos, digamos, en espera de resultados no va a ser lo ideal. Aquí tenemos los resultados, ¿verdad? De la estabilidad. Miren el contorno mandibular cuando no se trató el contorno mandibular. Miren la estabilidad de la zona pomular y miren cómo el tejido, que había un descenso, obviamente, pero un grado 1. Esta es una paciente prácticamente con una deflación grado 1 y una lipomatosis grado 1. Es decir, es una paciente cuyos resultados esperables son los que estamos viendo ahora. Un resultado apropiado porque hemos hecho el tratamiento indicado en la zona indicada con el paciente indicado. Y no hemos abusado del producto ni en cuanto a pretender que pueda crear sujeciones mayores, ni cuanto a pretender que pueda generar fuerzas aunado a un peso adicional. Igualmente, este último caso que les muestro acá, donde vemos igual, pacientes tienen una lipomatosis grado 1, casi grado 2, pero no hay deflación. Entonces tenemos la presencia de un elemento que va a actuar apropiadamente, los resultados son bastante buenos. Tenemos una sujeción superior del tejido a partir de los vectores creados con reversal, además de esa característica típica de la piel, esa brillantez, ese efecto adicional que le proporciona la presencia del ácido hialurónico dentro del compuesto. Como conclusión, doctores, para que ya la internet nos deje funcionar mejor. Primero, estamos en presencia de una nueva generación de uso de biomateriales inteligentes, pero inteligente no permite abuso de material. Inteligente significa que yo pueda utilizarlo como un andamio, como un elemento adicional que favorezca. Fíjense algo interesante que comentábamos y con un gran investigador amigo mío, el doctor Víctor García, y decíamos, ¿qué estamos haciendo sobre los ligamentos de retención? Tenemos que entender la biomecánica de los ligamentos de retención y empezar a darle la importancia que él, no a llenarlos de peso, empezar a darle la importancia. Entonces, como materiales inteligentes, su uso debe hacerse de manera inteligente. Usarlos, ¿verdad? Causarlos y no abusarlos. Mejoras inmediatas y tardías que vemos con este producto por ese biomimetismo que experimenta. Yo estoy bastante fascinada con este hecho del término de la biomimética en biomateriales. Esa combinación, ese hecho de entender que podemos tener muchos sistemas que pueden interactuar diferente cada uno, pero que a la vez el resultado es el mismo. Podemos utilizarlo como un elemento adicional. Y clásicamente vemos que la injerencia del ácido hialurónico lo que hace es hacerlo o presentarlo ante los tejidos como un material más amigable. Tiene una buena durabilidad clínica. No significa que el paciente va a volver en 2 años. Significa que el espacio tratado va a tener una permanencia de ese tiempo dependiendo de la biolisis natural del paciente y de la velocidad de eliminación per se de cada paciente. Hasta la actualidad, hasta hoy, hasta anoche, lo que nos permitió estudiar, lo que pudimos ver, no hemos visto ningún efecto secundario propio del biomaterial, sino más bien de la técnica. No podemos utilizar planos superficiales, no podemos dejarlo en bolos, porque no está indicado en bolos, ¿verdad? Tal vez el realizar más técnicas más adelante, las escalas nos permitan utilizarlo, pero en este momento la aplicación es pocas cantidades, en formas vectoriales, no abusar de más de 1 ml por zona, no colocarlo en forma abrupta, no aplicar Newton de presión de manera inapropiada y dejarlo consecuentemente en los estratos consecutivos. Algo importantísimo del producto, calidad y rendimiento. Tenemos un muy buen rendimiento. Veamos que estamos obteniendo 9 ml de un producto y que si lo vamos a colocar en zonas como la frontal, debemos aumentar la dilución un 30% para generar esa disección hídrica de la que venimos hablando. Yo me despido de ustedes. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado y gracias por el tiempo y su paciencia. La verdad es que he tratado en estos momentos de realizar lo que más he podido en función del tiempo. Veo aquí unas preguntas, ¿verdad? De algunos doctores. Voy a intentar contestar las que tengo más próximas y las que no, pues hay interferencia con el... Ok.
¿Se puede utilizar en glúteos? Bueno, doctora, la verdad es que no tengo experiencia en glúteos, yo no trabajo corporal. Sería interesante ver alguna de las aplicaciones. Sí he visto en su presentación del producto que sí se usa en brazos, entre piernas. Me imagino que en glúteos con sus limitaciones. Habría que ver también los resultados que se obtienen y no abusar del producto. Falta solo verla. Claro, doctora, nos veremos muy pronto, Dios mediante. De eso no me cabe la menor duda. Gracias por su comentario, Clemencia. Para mí es importantísimo escucharla, porque usted sabe que además goza de mucho de mi afecto. Gracias, es un placer. El placer, doctor, es el placer. Todo el placer es mío, es nuestro, es de nosotros que somos sus profesores, que queremos en estos momentos difíciles demostrarle en compañía de gente como Toximedical que podemos llegar muy lejos. Si se llegase a presentar algún efecto adverso, ¿cómo lo puedo combatir? Preguntan por acá. Bueno, fíjate, hasta ahora no han habido efectos adversos, pero pudiésemos pensar que pudiésemos usar hialuronidasa. No para que disuelva el poliláctico, sino para que haga un efecto directo sobre el hialurónico. Ahora bien, todos sabemos que los bioestimuladores de colágeno, una vez colocados, por eso es que hay que ser muy exacto en su colocación y conocer muy bien la anatomía y conocer muy bien los planos. A veces, en muchos de los casos, no pueden ser o no hay manera de reversarlos de manera fácil. Yo pienso por eso que es importante tratar de hacerlo digamos, de manera apropiada y evitar las complicaciones desde todo punto de vista. Bueno, en España, ¿cuánto cuesta? Bueno, todo lo que el producto cuesta, los gastos, eso es con Toximedical, ustedes pueden llamarlos a ellos, ya ellos lo tienen disponible, pueden solicitárselos, ellos tienen envío ya, ellos se encargarán de esa parte. Yo simplemente soy una investigadora que se encarga de observar y revisar la cantidad de productos que llegan al país y ellos tienen a bien enviármelos para que los probemos, cosa que les agradezco mucho. Todos los productos están a disposición de los que hemos hablado de Toximedical, ellos los tienen y bueno, todo es cuestión de hablar con ellos para que ustedes puedan obtenerlos y participar junto con nosotros. Le pedimos un día hablar del escote. Claro, con todo placer les puedo hablar del escote. Recuerde que el escote tiene las mismas características de la zona frontal, es un tejido bastante adherido. Así que sería interesante hacer una disección hídrica previa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus comentarios tan bellos, tan maravillosos. Preguntas han habido muchas y pocas. Gracias por todo el apoyo que ustedes nos han dado. Gracias por escucharme, gracias por tener a bien este momento a pesar de todo. Yo me voy a despedir de ustedes, pero no los puedo dejar ir, de verdad no los puedo dejar ir sin enseñarles el paisaje de mi ciudad, Mérida preciosa, ¿verdad? Aquí tenemos a Mérida hermosa, desde aquí estoy transmitiendo desde el balcón, donde vemos todo este paisaje tan hermoso que si la internet no nos ha permitido, yo decidí compartirlo con ustedes. Un feliz día, mis redes sociales están allí. Los que no pudieron ver la clase de Ultracol, Toximedical la tiene, puede darla. Si Toximedical quiere, la podemos repetir, claro que sí. Y estamos para ayudarlos y para servirles. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes con un beso. Bye y seguimos en contacto para cualquier cosa que necesiten y que quieran hablar conmigo, mis redes sociales y todo mi cariño y mi aporte para ustedes. Un abrazo.